los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo nos presenta a Cristo en casa de sus amigos que vivían en Betania, sus amigos más íntimos, Lázaro, a quien luego resucitaría, y sus hermanas Marta y María. Marta y María eran hermanas y ambas tenían estrecha familiaridad con Jesús. María estaba sentada a los pies de Cristo, nos la describe hoy así el Evangelio, escuchando con avidez, con interés, con piedad sus enseñanzas, mientras Marta iba de aquí para allá haciendo los menesteres domésticos, los quehaceres propios de un ama de casa. Y como su hermana, fascinada por las palabras de Jesús, encandilada, podríamos decir, por el verbo, la palabra de Cristo, que es el verbo eterno encarnado, no le ayudaba a su hermana en sus numerosas actividades. Y Marta, escuchamos cómo se queja ante el Señor por su inactividad y su falta de colaboración. Toda la tradición de la Iglesia, al comentar este texto, esta perícopa del Evangelio, ha visto en estas hermanas los dos estilos de vida que hay en la Iglesia. Marta, con su actividad, representa la vida activa, y María, con su sentarse, su escuchar, representa la vida contemplativa. Tal vez en algún momento y lugar se hizo de esta escena un motivo de controversia, como si la contemplación y la acción fuesen contrarias. A veces, algunos exaltando tanto la vida contemplativa, que juzgaban que toda vida activa era activismo, o al revés, exaltando tanta la vida activa, convirtiéndola por fin en activismo y despreciando, minusvalorando la vida contemplativa. Es una dialéctica inútil, tonta y desgastante. A veces dentro de la Iglesia, Marta y María se complementan mutuamente. Siempre hubo y siempre habrá en la Iglesia de Cristo Martas y Marías. La historia de la Iglesia nos enseña, sin embargo, que hubo momentos en donde prevaleció más la contemplación que la acción. Al menos la sociedad valoraba más a los contemplativos que a los que estaban en la actividad. Esto particularmente sucedió en los primeros siglos de la Iglesia. Los padres del desierto eran como los modelos del cristiano, que se iban a veces a abocarse a la contemplación, al silencio, a la vida interior, separándose de la sociedad humana común, de las ciudades y de los pueblos. También en la Edad Media se consideraba como el personaje más importante de la sociedad el contemplativo. Santo Tomás dice que toda la sociedad, una sociedad cristiana bien ordenada, se ordena al contemplativo, o sea, el caballero, militante, el que combatía, también el de artesano, el que trabajaban para el contemplativo. En última instancia era la cúspide de una sociedad cristianamente organizada.
Lo cierto es que en los monasterios, tanto occidentales como orientales, cientos de hombres y de mujeres en la historia de la Iglesia han entregado y siguen entregando hoy sus vidas a la oración y a la contemplación, como es, por ejemplo, los conventos de monjas de clausura, de vida contemplativa, preparando en cierta manera, anticipando el cielo en la tierra, ya que la vida contemplativa es como un preludio de lo que será el cielo, contemplar. Allí no haremos muchas cosas como Marta, allí estaremos sentados por una eternidad, escuchando al Verbo, escuchando y viendo y en la compañía de los ángeles y de los santos. Si bien es verdad que la contemplación es uno de los estados más elevados de vida en la Iglesia, los que se dedican totalmente, me refiero a la contemplación, porque la contemplación debe estar en toda vida de un cristiano, cualquiera sea él, digo, no lo es menos que también la vida activa, la vida apostólica, digamos, es de suma importancia, de gran trascendencia, y así nos lo demuestran los mismos apóstoles, llamados así, apóstoles justamente, que principalmente San Pablo, el apóstol por antonomasia, por eso a veces se lo llama el apóstol con mayúscula, como si fuera el apóstol por excelencia, así como Santo Domingo, San Francisco Javier, San Vicente de Paúl, Don Orione, San Juan Bosco, todos estos personajes se han santificado también en la vida activa y tantos otros. Es cierto que cuando Marta se quejó al Señor, éste le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. A lo que podríamos agregar que de alguna manera es envidiable la situación de María, que contempla al Señor. Ella eligió la mejor parte. Estas palabras serán eternas en la Iglesia. Ella eligió la mejor parte, destacando el Señor así la grandeza de la contemplación, de la oración. Pero si María me quedó con la mejor parte, también es verdad que nuestro Señor no le prohíbe a Marta, no le prohibió llevar a cabo los quehaceres de la casa. Alguien tenía que hacer las tareas domésticas, alguien tenía que santificarse también a través de estos trabajos. La contemplación y la acción no son contrarias, digamos bien claro esto, son complementarias. Los que contemplan ya están gozando de lo único necesario, ya han elegido la mejor parte. Los que trabajan deben alcanzar a Dios a través de esa actividad. Si se trata de los trabajos que exige el apostolado, ellos se ordenan claramente a que también los demás puedan llegar a contemplar y amar al único necesario. Santo Tomás decía con mucha belleza que lo importante era que el contemplativo derivase de sí la acción. Lo que contemplo lo entrego a los demás, decía Santo Tomás. Ahí se junta entonces la contemplación y la acción. La acción sería como un vaso que rebalsa de Dios, y entonces al rebalsar se da a los demás, se vuelca hacia afuera. Esa es la verdadera actividad apostólica, no es activismo, es fruto de la contemplación. San Ignacio eligió una fórmula diferente, decían de él, o mejor dicho, decían de él que era contemplativo en la acción. Otra manera de expresar algo muy parecido, para no separar tanto la contemplación como si fuera un momento del día, de la acción, y con la mañana la contemplación, la tarde la acción, no, sino que ser contemplativo en la acción. Si yo como sacerdote, cuando estoy predicando, cuando estoy bautizando, no estoy solamente realizando las acciones exteriores correspondientes a estas palabras, sino que en el fondo mi alma está sumida en la contemplación de lo que hago, del misterio que pasa por mis manos. Los que trabajan deben entonces entender que ese trabajo será verdadero cuando sea fruto de la contemplación. Vida activa, pues, y vida contemplativa, una lleva a la otra, la una es fuente de la otra y a la vez es su refugio y su fortaleza. Decíamos recién que los diversos tiempos de la historia se caracterizan porque algunos de ellos se dedicaron con más intensidad a la contemplación, es decir, mejor dicho, eran sociedades que valoraban más la contemplación.
No que la gente toda se dedicara a eso, pero veían que el contemplativo era el personaje más importante de la sociedad. Otras, en cambio, se han volcado más a la acción. Parece evidente que nuestra época muestra una marcada inclinación por la actividad, y ello influye fuertemente aún en la misma Iglesia. En su momento, el Papa Pío IX condenó un error que llamó el activismo, el americanismo lo llamó, porque de Estados Unidos, ¿no? Porque era como ese trabajo, esa excitación que había un poco en el catolicismo norteamericano, y lo llamaba el americanismo, o sea, la tendencia exagerada a la actividad, señalando en ello un grave peligro para el catolicismo. El mundo de hoy se caracteriza por ser visceralmente anticontemplativo. Se vive en un activismo desenfrenado que pareciera pretender evacuar todo lo que pueda oler a trascendencia. Los hombres se han lanzado a una especie de carrera por vivir cada vez más, cada vez mejor, en el sentido hedonista de la palabra, la carrera por el poder, el tener, el hacer cosas, la competencia que pide una actividad incesante, devastadora, es cada vez más intensa. Detenerse es como fracasar, es como perderlo todo. La gente no quiere perder tiempo, y la contemplación es perder tiempo en este sentido mundano de la palabra, estar dispuesto a perder un ratito por ejemplo, frente al sagrario. Para el hombre de negocio está perdiendo 10 minutos de su trabajo, pero para el hombre sobrenatural sabe que eso en el fondo no es nada de pérdida de tiempo, es pérdida del tiempo vano, banal, pasajero, pero es ganar el tiempo eterno. Inclusive en el campo católico muchas veces se ha dejado la parte mejor, y hoy hay en la Iglesia una preeminencia de dejar la mejor parte en aras de la actividad, llamando apostolado muchas veces a lo que en realidad es una forma de activismo solamente. No es lo mismo apostolado que activismo. No se entrega a Dios a las almas como se vende Coca-Cola. El apostolado está en el campo del misterio, no es fruto de un negocio, de actividad. Negocio, mire la palabra, es decir, no ocio. Los antiguos valoraban el ocio, pero no en el sentido malo que le damos hoy. El ocio era el descanso, la contemplación, y cuando no teníamos ese ocio era negocio, no ocio, es decir, estar en actividad. Pero lo más importante, San Aristóteles, porque algunos lo canonizaban, por el gran mérito de este gran pagano de la antigüedad, él decía, estamos no ociosos para estar ociosos. O sea, nuestro trabajo se ordena a la contemplación. Aún él lo decía desde el punto de vista natural. Creemos pues que en esta materia se impone un examen de conciencia. Fácilmente podemos caer en el activismo, quizás sin darnos cuenta de ello. Juan Pablo I, aquel papa, un pontificado tan breve pero tan intenso, era un hombre tan grande, decía, menos reuniones y más oración en la Iglesia. Reuniones tenemos todas las semanas, todos los meses, todos los años, pero eso es una especie de sensación de hacer algo, en el fondo es una renuncia, un huir a la contemplación. En los últimos tiempos hemos trabajado mucho, en la Iglesia se ha trabajado mucho, hay revistas, hay libros, hay editoriales, hay capillas, parroquias, colegios en todos lados, universidades, medios de comunicación, librerías, y sin embargo, qué poco cristianismo hay en la sociedad. ¿No será por eso? ¿No será porque hemos convertido nuestro catolicismo en pura actividad, en puro activismo? Los efectos no parecen corresponder con la multiplicidad de los medios empleados. Vemos los colegios de una manzana en el centro de Buenos Aires. ¿Cuántos católicos han salido de ahí? ¿Cuántos militantes? Una vez le pregunté a un superior de una orden religiosa, de las universidades que tiene esta orden en la Argentina, ¿ha salido un militante católico? Y me dijo que no. Pues no será por esto quizás, o por lo menos por esta sea una de las razones. ¿No será quizá porque nuestra acción más que apostolado fue actividad, activismo? Debemos reconocer con humildad que el activismo se ha introducido en muchos sectores de la Iglesia. Fácilmente llamamos retiros espirituales a lo que en realidad no son sino encuentros entre chicos y chicas, con frecuencia reemplazando el sagrario por el fogón o por la reunión
amistosa, no que sea malo esto último, pero no debe ir en detrimento de lo primero. Volvamos nuestros ojos a Jesucristo. Jesucristo juntó las dos vidas. Santo Tomás, en una frase muy atrevida que yo no la entiendo del todo, dice que la vida mixta es mejor que la vida contemplativa. Es decir, cuando a la contemplación se une la acción apostólica, hay una plenitud. Y pone el ejemplo de Jesucristo, que eligió una vida mixta. Cristo no se fue a un desierto y se quedó ahí toda su vida, sino que actuó. Pero fíjese en qué proporción actuó. 30 años de su vida los pasó en la contemplación. 30 años en Nazaret. 30 años no haciendo nada útil para el mundo de la época y para el mundo de hoy, perdiendo tiempo materialmente. Él, que era el Verbo encarnado, él podía haber ido a Atenas y a Alejandría y a sentar cátedra, y sin embargo un silencio, pero un silencio redentor, un silencio lleno de vida, no carencia de palabras. 30 años de silencio y 3 años de palabra, 3 años de predicación. Quizás nos esté dando así una proporción de la contemplación y de la acción, de la preeminencia de la contemplación sobre la acción, pero floreció esa contemplación, rebalsó el vaso de la contemplación de Cristo en su acción apostólica de 3 años tan intensa, 30 años de silencio para 3 años de predicación. Es posible que nos haya querido dar con eso una enseñanza de que la verdadera acción apostólica no puede ser sino el fruto, el desborde de la contemplación silenciosa y del silencio contemplativo. Solo la acción que brota de la soledad, del silencio, solo ella da mucho fruto. La palabra que sale de otra palabra es ruido, más que palabra, es bla bla. La palabra verdadera es la que brota del silencio. Del silencio de Nazaret brotó la palabra que llegó y convirtió el mundo. Valoremos como corresponde, pues, el sentido sagrado del silencio y de la contemplación. Aprendamos a valorar la mejor parte. Sin Dios, sin la vigencia del orden sobrenatural, jamás podremos llegar a ser auténticos apóstoles de Cristo. Sin la oración, esa oración que Santa Teresa con tanta belleza, con tanto garbo, describía como estar a solas con quien sabemos que nos ama. Estar a solas con quien sabemos que nos ama, se irá extinguiendo la luz de nuestra fe, se irá extinguiendo el ardor de nuestra caridad. Hagamos la gran experiencia de nuestra vida. Juntemos en nuestro interior a Marta y María.